Primera de Corintios 14, verso 1 al 4, dice así de esta manera: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pero nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por poder estar juntos como tu iglesia. Oramos, Padre, que aquietes nuestros corazones y nuestros pensamientos en este momento. Pedimos, Padre, que tu Espíritu hable mucho más allá de lo que hemos de decir ahora y confronte nuestros corazones con la verdad. Tú conoces la situación de cada uno, conoces a aquellos que aquí no son salvos y pedimos que tú ores para que la vida pueda despertarse dentro de ellos en tu misericordia, puedan ver a Cristo, puedan arrepentirse y puedan confiar en Él. Oramos por los creyentes que necesitamos ser estimulados a tener una pasión por ser espirituales. Rogamos que esta verdad pueda ser profundamente marcada dentro de nuestras almas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, avanzamos nosotros en el estudio de esta carta. Ayer decía en la reunión de oración que, en el momento de la oración, que este mensaje o el estudio de todo este capítulo está en el top 5 de las enseñanzas más importantes que puedo dar a esta iglesia, ¿sí? Así que eso para ponerle el énfasis necesario y que ustedes puedan prepararse para saber que esta verdad está entre las 5 cosas más importantes que puedo enseñar a esta iglesia. Y por eso el capítulo es apasionante para mí. Es todo un deleite poder enseñar esto como pastor. Sé que a veces la mirada del pastor no es la misma que de la congregación. A veces el que escucha está esperando otra cosa, o algo más emocional a veces, o una necesidad muy particular de su vida. Lo entiendo muy bien. Pero desde el enfoque pastoral y a nivel iglesia, esta está entre las 5 cosas más importantes que ustedes pueden recibir de mi ministerio aquí en esta iglesia. Seguramente en el desarrollo van a ir comprendiéndolo de la misma manera que yo lo entiendo al pasaje, ¿verdad? Así que bueno, vamos a entrar en este texto. Hoy va a ser una introducción. Al estar estudiando, esto va a llevar como 3 o 4 mensajes, el capítulo 14, por todo el contenido que tiene el texto, ¿verdad? Pero hoy vamos a introducirnos en él. Bueno, este capítulo está dentro de ese marco que nosotros ya hemos mencionado, que es el orden en el culto congregacional. Esa es la temática que Pablo está abordando, que era un problema en la iglesia de Corintio. El pensamiento con el que va hilando todos los argumentos es: hágase todo decentemente y en orden, que es el último texto del capítulo 14. Ahí define cuál ha sido su intención al decir todas estas cosas que dijo en capítulo 11, 12, 13 y ahora en 14. ¿Sí? Y el tema de este capítulo 14, dentro de ese argumento principal, es que el culto congregacional espiritual, porque esa es la idea de Pablo, dar una idea de cuál es la verdadera espiritualidad, el culto congregacional espiritual se enfoca en la edificación de los creyentes. Cada una de esas palabras que acabo de mencionar son una doctrina en sí mismo y son a propósito. No he escrito algo que quede bien, sino que se enfoque precisamente en lo que la Biblia enseña sobre cómo debe funcionar un culto. Especialmente vamos a ir entendiendo que el culto debe estar enfocado en los creyentes y no tanto en los incrédulos. Y esto parece como, pastor, eso no es políticamente correcto decirlo. No, pero eso es lo que la Biblia enseña. Cuando pensamos en un culto y el pastor piensa en un culto, está pensando principalmente en los creyentes y no tanto en los incrédulos. Y no es porque menospreciemos o despreciemos a los incrédulos de ninguna manera, sino porque la preparación del culto, de lo que hacemos, debe estar enfocado ahí. Todo capítulo 14 nos va a enseñar que ese debe ser el enfoque de lo que nosotros hacemos. Y vamos a mencionar, en la medida que se desarrolla este pasaje, cómo se han cometido errores en no pocas iglesias por cambiar ese enfoque y poner el enfoque en los incrédulos y no en los creyentes. Y eso distorsionó por completo el formato de muchas iglesias. Así que este texto es sumamente importante para entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué tenemos las reuniones como las tenemos. Bueno, ese texto nos va a responder eso, ¿verdad? El culto congregacional y espiritual se enfoca en la edificación de los creyentes. Ahora, el capítulo comienza con 2 imperativos. ¿Notaron eso?
Seguid el amor. Primer imperativo, seguir. Y el segundo es procurar los dones espirituales. Procurar es el segundo imperativo. Hay dos imperativos ahí que Pablo propone al comenzar este capítulo, que es la continuación de lo que viene diciendo 12 y 13, ¿verdad? Esa palabra seguir indica perseguir. Es la idea de persecución. Pablo la usa en Filipenses capítulo 3. Ahora, sigo a la, es el mismo uso verbal, como que estoy enfocado en un objetivo, ¿sí? Así que es perseguir algo intensamente, con una determinación apasionada de alcanzarlo. Esa es la idea de esa palabra seguir. Es correr tras algo con un enfoque y con disciplina hasta poder alcanzarlo. Esa es la idea de Pablo que dice, seguid el amor. Pongan esto como la meta suprema en ustedes como congregación. Y el otro imperativo es procurad, y yo puse ahí ser espirituales, ¿sí? Esa palabra procurad es arder por algo, desear intensamente, tener celo activo por alcanzar algo. La palabra traducida en otros textos como la palabra celo, porque eso es la palabra que se usa en el original. Ser celosos, pero en el sentido positivo. Es como cuando vemos a alguien trabajando en algún lado de una manera muy disciplinada, que mira todos los detalles y decimos, wow, qué celoso que es por su trabajo. Bueno, esa es la idea positiva de esta expresión aquí, ser celosos, ser apasionados, ser dedicados a algo. ¿Y por qué puse ahí procurar ser espirituales? Bueno, porque otra vez, como en el capítulo 12, en el original no está la palabra dones. La palabra en el original es charis o carisma cuando se habla de dones. Y en este caso no está. Así que esa añadidura que se hizo en nuestra traducción castellana, entiendo que el que escribió lo hizo a propósito porque después se habla de dos dones, ¿sí? El de lenguas y el de profecía. Pero esa añadidura está equivocada. Y ahora voy a mencionarles por qué. Si no está esa palabra dones, por eso es que la exhortación inicial de ese imperativo tiene un enfoque general, como procuren ser espirituales o procuren ocuparse de las cosas espirituales, ¿sí? Un enfoque general por la espiritualidad en sí y no por buscar apasionadamente algún tipo de don. ¿Y por qué hay que hacer esta aclaración? Porque en base a este texto, no pocos han pensado que nosotros debemos buscar dones y orar por tener algún tipo de don. Pero si el texto dice procurar los dones, ¿yo tengo que buscar algún don? No. Pablo no podría estar diciendo y alentándonos a buscar algún tipo de don de forma individual, ¿no? Quiero tener el don de enseñanza, quiero tener el don de sanidad, quiero tener el don de discernimiento, como que tengo que ser apasionado por eso. La razón por la que Pablo no podría estar diciendo eso es porque los dones no se piden. No se piden los dones. ¿Dónde aprendimos eso? En capítulo 12. Dice que el Espíritu ha repartido los dones a su voluntad, de manera soberana, como Él quiso. Y en dos ocasiones se menciona el hecho de la soberanía de Dios en el otorgar los dones a cada uno de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Dios repartió el cuerpo como Él quiso, no según como lo pidieron los creyentes. Entonces los dones no se piden, hermanos, nos son dados en el momento de la salvación y son los que Dios quiso darnos. Algunos 1, algunos 2, algunos 3, algunos 4, pero son los que Dios quiso darnos. Entonces, no podría Pablo estar alentándonos acá a procurar algún tipo de don, porque eso contradice capítulo 12, contradice el acto soberano de Dios. Entonces, no está ese imperativo en ese orden, sino más general, procuren ser espirituales, procuren ser personas espirituales, procuren realmente la verdadera espiritualidad. Y con esa idea justamente volvemos al principio del capítulo 12, versículo 1, donde está justamente la misma idea que ya la hemos enseñado, ¿sí? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. En el capítulo 12, en nuestra traducción dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones, pero la palabra dones tampoco está en versículo 1 del capítulo 12, y hemos enseñado en ese momento que Pablo estaba diciendo, no quiero que ignoren acerca de las cosas espirituales, o como lo hemos mencionado nosotros, no quiero que ignoren acerca de lo que es ser verdaderamente espiritual. Concuerda más con la problemática de la iglesia en Corinto, porque ellos tenían una idea tergiversada, muy equivocada, de lo que es ser verdaderamente espiritual. Y eso concuerda más con todo el cuadro y cierra más y es acertado así, ¿verdad?
Así que ahora les dice a ellos, después de haberle dicho que no quiero que ignoren acerca de lo que es ser verdaderamente espiritual, ahora les dice, deseen intensamente ser espirituales o deseen intensamente las cosas espirituales. De las dos maneras está bien en una manera general, y después se va a enfocar de una manera muy particular en el don de profecía como aquello que debe buscar la iglesia para colocarlo como el don que debe tener preeminencia dentro de la congregación. Y vamos a enseñar por qué. Bueno, vamos a contestar una serie de preguntas en esta mañana para darle una introducción a este pasaje, ¿sí? Primero, ¿cómo es un culto espiritual? Porque Pablo apunta a que ellos tengan un culto espiritual. ¿Cómo es un culto espiritual? Bueno, además de evidenciar un amor entre los hermanos, que eso es todo capítulo 13, el culto congregacional espiritual se centra en la edificación de los creyentes. Un culto espiritual es aquel que se dedica a edificar a los creyentes, ¿sí? A lo largo de todo el capítulo, Pablo repite 8 veces la palabra edificación. Muy bien, gracias. ¿Lo han leído el capítulo 14? 8 veces está la palabra edificación para hacer notar que ese es el énfasis. Capítulo 14 no habla del don de lenguas. Capítulo 14 habla de edificación. Ese enfoque en el don de lenguas es porque es lo que más sobresale en el texto, ¿verdad? Llama la atención. Estábamos hablando con José el otro día, y Luciana en casa, y hablábamos sobre ese tiempo de predicación impresionista, que es una predicación muy atractiva, la predicación impresionista. Viene del arte, el arte impresionista, que fue popular en un tiempo. El arte impresionista, Belén debe saber sobre esto, es aquel arte que se dedica a destacar algo del paisaje que se está viendo. Es como que destaca el piano y todo lo demás se ve borroso. ¿Por qué destaca el piano? Porque cuando miré me llamó la atención el piano y todo lo demás se ve borroso. Esa manera de percibir la realidad fue lo que se trasladó a la predicación en un tiempo, y en lugar de exponer el texto, el mensaje del texto, lo que se exponía era lo que llamaba la atención del texto. Si usted va a 1 Samuel capítulo 18, ¿qué más le llama la atención de ese pasaje? Han leído sus Biblias, ¿verdad? Muy bien. David y Goliat. ¿Y qué es lo que más llama la atención? David venciendo al gigante. Y como eso es lo que más llama la atención, el enfoque que nos atrae es ahí. La predicación impresionista lo que hacía es, tú tienes que vencer tus gigantes en tu vida, tú tienes que ser valiente como David, sacar ese valiente que hay dentro tuyo, porque eso es lo que llama la atención. Pero ese no es el mensaje del pasaje. Y la predicación impresionista lo que hacía es dejar todo nublado atrás, el mensaje del pasaje, y se dedicaba a resaltar lo que más le impresionaba al lector. Pero ese es un error en la interpretación bíblica. Y cuando llegamos a 1 Corintios 14, ese es un problema que podemos llegar a tener. Ser impresionistas y hablar del don de lenguas más que lo de que el pasaje, quiere hablar. ¿Sí? ¿Qué es? Edificación. 8 veces lo dice y se dedica a eso. Bueno, de eso, de qué es una predicación bíblica, vamos a hablar en septiembre. Ya hago el anuncio por las dudas. Muy bien. Así que a lo largo del capítulo Pablo se dedica a eso, ¿sí? La edificación como aquello que define el culto espiritual. Pregunta 2. ¿Qué es la edificación entonces? Si el culto espiritual se dedica a edificar, ¿qué es ser edificado? Bueno, es crecer espiritualmente. Eso es ser edificado, que yo crezco en mi vida espiritual. Tercera pregunta entonces, ¿cuál es? ¿Qué es el crecimiento espiritual? ¿Qué es el crecimiento espiritual? Bueno, lo hemos enseñado varias veces. Es ser progresivamente transformado a la semejanza de Cristo en la totalidad de nuestro ser. Mente, emociones, intenciones y voluntad siendo conformadas de manera progresiva en la semejanza de Cristo. Eso es crecer espiritualmente, ¿sí? Eso es crecimiento espiritual. Entonces, el culto congregacional, según el diseño de Dios, tiene que ser realizado de tal manera que produzca la edificación de los creyentes,
Porque el culto espiritual edifica. Tú tienes que venir a una reunión y mediante la enseñanza, que ahora vamos a mencionar eso, tú vas a ir siendo transformado en tu vida en la semejanza de Cristo. Mente, voluntad, emociones, intención son transformados en la semejanza de Cristo. Pregunta 4. ¿Cómo se produce la edificación en el contexto de un culto congregacional? ¿Por qué acentúo siempre en los enunciados y en las preguntas el contexto de un culto congregacional? Bueno, porque hay otros contextos que Dios utiliza para llevarnos al crecimiento. Pero, capítulo 14, solamente habla del contexto de un culto congregacional. Por eso es el acento. ¿Cómo se produce la edificación en el contexto de un culto congregacional? ¿O cómo debería ser el culto para que produzca edificación? Sí, esa es la pregunta. Bueno, la edificación del creyente en el contexto de un culto congregacional ocurre a través de la predicación clara y comprensible de la palabra de Dios. Así ocurre la edificación dentro de este contexto de una reunión de iglesia, ¿sí? Dios también utiliza otros medios para producir crecimiento, pero en lo que comprende al culto congregacional, el medio por excelencia, hermanos, es la predicación entendible de la verdad de Dios. Y esa es la verdad que me gustaría que quede en el corazón de todos ustedes. Si se olvidan cualquier otra cosa de este mensaje y no les queda nada, ojalá les quede esto. Es el medio por excelencia, la enseñanza de la palabra de Dios, es el medio por excelencia para poder producir crecimiento en la iglesia. Todo el capítulo 14 es un esfuerzo argumentativo para dejar asentadas dos verdades. Uno, la preeminencia de la predicación en la reunión de la iglesia. ¿Qué quiere decir la preeminencia? Que lo más importante que nosotros hacemos en el culto es esto, es la predicación de la verdad, ¿sí? Y dos, la segunda verdad que Pablo va a dejar asentada acá, es la importancia de entender eso que estamos escuchando. Van a notar que Pablo hace un acento de que no solamente tiene que estar la predicación, sino que quienes están escuchando tienen que entenderlo. Su razón tiene que estar funcionando en eso. Esas dos cosas son importantes para que se produzca, ¿qué cosa? El crecimiento de los creyentes. Si esas dos cosas no suceden, o si sucede una sola, no habrá crecimiento. Pablo acentúa estas dos verdades todo el capítulo. Ojalá ustedes estén disfrutando como yo cada cosa que digo, porque para mí como pastor es delicioso, pero de mi postura de pastor. Dios se ha revelado, queridos hermanos, a sus criaturas por medio de un lenguaje de palabras comunes y entendibles al uso común. Cuando Dios se reveló, dio a conocerse a sí mismo, dice, yo quiero que mis criaturas me conozcan. Claro, Dios se ha revelado en la creación, ¿verdad? Pablo dice en Romanos capítulo 1, por medio de las cosas hechas entendemos su poder, su divinidad. Sabemos que hay un ser supremo porque esto no se hizo solo. Pero esa revelación que es general de Dios no puede ayudarnos a ser salvos y a conocer quién es Dios. Solamente sabemos que hay un ser supremo. La revelación específica de Dios, que es esto, la revelación particular, se dice en doctrina, Dios se reveló a través de palabras comunes y comprensibles para el uso común. Es más, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero en el griego del uso común, de la gente común. Y no es que es un griego que tenía faltas de ortografía, no, pero era el que usaban todos en el uso cotidiano, para que el mensaje de Dios esté al alcance de cualquier persona común que conoce en ese momento el idioma griego y en el caso del pueblo de Israel el idioma hebreo. Así que Dios se reveló de esa manera. O sea que cuando Dios se reveló a las personas, se reveló apelando al entendimiento, al intelecto y a la razón. Y ustedes dicen, ¿por qué hace ese acento, pastor? Bueno, porque si Dios se hubiese revelado, en lugar de usar palabras del lenguaje común, hubiese usado imágenes para revelarse, Dios ya no estaría apelando al entendimiento y a la razón. ¿A qué estaría apelando si revelase imágenes? ¿A las? ¿Han visto cuadros ustedes? Esos cuadros lindos, ¿no? De profesionales. Me ha tocado verlos cuando fuimos a la Feria del Libro. Asombrosos. Y uno se emociona. He visto una escultura
cerca del estadio de Montevideo, del estadio, el principal, se me fue el nombre. Nacional. No, tiene otro nombre. Centenario, gracias, ahí está. Hay una escultura maravillosa, hecha por, creo que es pariente de China Zorrilla. Pero están ahí, es de metal, es un toro, dos bueyes, tirando una carreta, y hay dos jinetes atrás alentando a los bueyes a que tiren de la carreta, porque la carreta está encajada en el barro. Todo hecho en metal. Me pasé mirándola de todos lados, me llevó un pastor a mirarlo de todos lados, porque es asombroso, parece que tiene vida. Porque uno puede percibir el movimiento, la fuerza, el movimiento de los caballos, que está todo quieto, pero parece que tiene vida, y uno se emociona. Si Dios se hubiese revelado a través de imágenes, hermanos, no estaría apelando a la razón, sino a la emoción. Y yo entendería su revelación cuánto me emociono. Sería muy complicado eso, ¿verdad? Gracias a Dios que no se reveló así. Se reveló por palabras, hermanos, que apelan a la razón y no a la emoción. Apela a la razón y no a la emoción. Y cuando Dios te habla, no necesariamente tú te tienes que emocionar. Tú tienes que entender. Ya hice spoiler porque ese es el final del mensaje. Pero tú tienes que entender y no emocionarte tanto. Te podés emocionar, bien, sos libre de emocionarte. Pero eso no significa que estás siendo edificado. Pero cuando tú entiendes, ahí estás siendo edificado en la verdad de Dios. Por eso es que Dios se reveló de esa manera al intelecto, a la razón y al entendimiento. Por eso es que salvación, ¿sí?, y edificación, esas dos cosas que comprenden toda la vida cristiana, dependen de la comprensión de la palabra de Dios. Que una persona se salve y que un creyente sea edificado, las dos cosas dependen de esto, que comprendan la palabra de Dios. Que su razón llegue a comprender lo que está escuchando. Si una persona no entiende lo que está escuchando, no es posible que llegue a ser salvada. No hay manera. Y si el creyente no es dedicado a poder comprender todas las verdades que le van a llevar a saber cómo debe ser semejante a Cristo, no va a haber crecimiento. No va a suceder. Eso es así marcado en la Escritura. Solamente voy a citar un texto que va a ayudar mucho a entender que hace falta que la persona entienda para poder llegar a ser salvada. Y no, en algunos casos no hace falta que entienda mucho, hermanos, pero que su razón esté implicada en eso que está escuchando. Dice así el texto de Hechos 8, 26 al 31. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, lo cual era un prosélito. ¿Un prosélito qué es? Alguien que es de otra nación no judío convertido al judaísmo, y había venido a Jerusalén para poder adorar en alguna de las fiestas de Israel. Y volvía sentado en su carro, dice el texto, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: hacía un milagro delante de él. No. Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, oyó que leía el profeta Isaías. Y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Tenés que entender para poder ser salvo. ¿Y qué le dijo el funcionario este? ¿Cómo podré si alguien no me enseñare? Esas dos cosas marcan el método de Dios para salvar a las personas a través de toda la historia de la humanidad. La persona está leyendo con atención, porque estaba leyendo el profeta Isaías, y se acerca a Felipe, lo escucha, y la pregunta obvia es: ¿estás entendiendo? ¿Entendés? Ese es el pie que Felipe está buscando para ver si es momento de evangelizar o no. Porque si él está dispuesto a ser enseñado, ¿qué le iba a decir? Justamente esto: ¿cómo podré si nadie me enseña? Bueno, ahí tienen el texto.
Lo que dice después el texto en Hechos capítulo 8 es que a partir de esta escritura, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Le anunció el Evangelio de Cristo. Y partió de acá y empezó a explicarle, porque después lo que le preguntó el eunuco, ¿qué fue? ¿De quién está hablando acá el profeta? ¿De él o de otro? Y claro, Pedro, como cualquier predicador, dice, este es el momento para evangelizar. Y empezó a explicarle el Evangelio de Cristo y este hombre fue salvado. Pero él tenía que entender el pasaje para poder entender que necesitaba ser salvado. Bueno, ese es uno de tantos pasajes que podríamos utilizar. Así que para creer lo que Dios dijo o la palabra de Dios, necesitamos, hermanos, entender. Nadie, y esto es un absoluto literal, nadie puede desarrollar fe si no entiende la palabra de Dios. Nadie, hermanos. Nadie puede desarrollar fe verdadera si no entiende la palabra de Dios. Usted va a encontrar muchas personas que hablan de fe, pero de una fe emocional. Y esa fe no se sostiene con el tiempo ni ante los momentos difíciles. Pero la fe verdadera nace de ¿qué? Romanos 10. La fe viene por el oír. Y Pablo dice, para que pueda venir esa fe, alguien tiene que predicar, enseñar. ¿Y saben qué, hermanos? Más que la iglesia, ¿quién entiende esta verdad que la gente tiene que entender para ser salva? Satanás. Satanás entiende mucho mejor que los creyentes que para que alguien se salve tiene que entender esa verdad. Segunda de Corintios 4, 3 y 4, Pablo dice así, el Dios de este siglo, Satanás, cegó ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás sabe mejor que todos nosotros que para que alguien se salve, su razón tiene que ser afectada. Se tiene que apelar a la razón. ¿Y qué hace Satanás? Cega. Bueno, eso, queridos hermanos, es un estudio asombroso que algún día lo voy a dar, especialmente cuando pase por Mateo. ¿Cómo hace Satanás para cegar el entendimiento? Por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que hace Satanás para que usted no entienda nada de lo que yo estoy diciendo? Cristo habla de las aves de los cielos que vienen y se llevan la semilla. Ese es Satanás, dice, ese es el enemigo que viene y saca lo que el sembrador trató de sembrar y hace que no entienda nada la persona, que se olvide principalmente y no entienda. Y otra de las cosas que dice la palabra del sembrador es ese terreno que está completamente pisoteado, está endurecido por los afanes de este mundo. Tremendo, las cosas que hace Satanás para que la persona que está escuchando no entienda nada de lo que se está diciendo. Y por eso que siempre se suele decir, en una manera alegórica, ¿no? Pero el primero que se sienta en la iglesia es Satanás. Para que tú no escuches ni entiendas. Porque justamente cuando entiendes es que se produce la salvación. No lo puse acá porque no quería abundar en tantos textos y desviarme del mensaje de introductorio. Pero cuando en Mateo capítulo 13, Cristo está hablando de por qué empezó a hablar en parábolas. Y los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas que es más complicado para que la gente entienda el mensaje de forma directa? Y en ese capítulo 13 de Mateo, Cristo a propósito empezó a enseñar en parábolas. Dice, para que no entiendan. ¿Cómo para que no entiendan? Sí, para que el pueblo de Israel, al cual él estaba predicando, no entiendan. ¿Por qué? Porque cuando más entendés y no obedeces, ¿qué cae sobre vos? Mayor condenación. Y había llegado un punto en el ministerio de Cristo que se dio cuenta que el pueblo ya lo había rechazado como el Mesías enviado. Y si seguían acumulando conocimiento acerca de la verdad, mayor juicio había sobre ellos. Y Cristo le responde a los discípulos diciendo, ¿por qué? Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Para qué? Para que viendo y oyendo y entiendan, se conviertan. La conversión viene después del entendimiento. Y el pueblo rechazó oír.
Y Cristo decidió tener algo de piedad con ellos y no seguir acumulando conocimiento que acumulaba ascuas de fuego sobre ellos. Bueno, algún día llegaremos a enseñar eso. Queridos hermanos, la edificación de los creyentes también apela a la razón. Solamente 2 textos importantes sobre esto, dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, la razón. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso que dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Que ya no ofrecemos sacrificios como en el Antiguo Testamento de animales, sino a nosotros mismos, pero como sacrificios vivos, que nuestra vida ahora es toda para el Señor. Porque alguien lee esto y dice, no, pará, eso es fanatismo, tanto para el Señor, no. ¿Qué es esta locura de tanto al Señor, tanto al Señor? Domingo está bien. ¿Y cómo hacemos eso? Y entonces Pablo dice que eso no sucede automáticamente. Dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe cuántos campamentos de jóvenes me ha tocado vivir desde los 17 años hasta el 2001 que me casé? Me casé 2000, ya 2001 no estuve más campamentos por 5 años, pero he visto un montón de consagraciones de jóvenes en los campamentos motivados por la efusividad, la emocionalidad del predicador, ¿no? Hay predicadores que son muy emocionales, que le gritan a la gente y todo esto. No me van a escuchar gritar. Pero emocionados por eso, pasaban al frente. La última vez que un predicador estuvo en un campamento de jóvenes, pasaron como 30 jóvenes, se levantaban, pasaron. ¿Sabe cuántos quedaron de eso? No me acuerdo, pero creo que si digo ninguno quizás exagero, pero quizás unos poquitos nomás. Porque es muy fácil ser emocionado, hermano. En este momento, si yo pusiese allá atrás a Lucas le diría, poneme un poco de música, Lucas, atrás. Y entonces un pianito atrás. Y ustedes emocionalmente van a estar sintiendo más lo que estoy diciendo. Y entonces se van a empezar a emocionar. ¿No? Y encima si yo les bajo un poquito más el tono, porque bajar el tono hace que ustedes en sus emociones empiecen a sentirse más conmovidos. Y entonces empezaría a hablar, hermano, tiene que confesar su pecado. Y usted empezaría ya a pensar todos los pecados que tiene que confesar acá delante de los demás. Y que tenemos pecados para confesar, ¿no? Hay para confesar. Pero yo estaría manipulándola a ustedes, manipulando sus emociones, y en cualquier momento yo podría decir cualquier barbaridad, como dicen algunas iglesias. Bueno, hermano, entonces dele $100 al Señor. ¿Qué 100? Saque 1000 de su bolsillo. Porque usted está muy sensible en sus emociones y cualquier cosa lo quiebra y lo estaría manipulando. Y por eso hay que tener cuidado con cierto tipo de predicación que apela a la emoción y no a la razón. Porque cuando pasa la emoción y usted se da cuenta de la locura que hizo, bueno, hay mucho de manipulación satánica en todo eso, hermano. Es satánico eso. ¿Cómo hacemos eso? Somos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Por eso yo creo más como pastor en ese crecimiento que se va dando de manera paulatina y no en esa explosión emocional que alguien dice, ay, pastor, este mensaje ya estoy todo para el Señor. Y yo te miro y te digo, algún meme tenemos que hacer así para poner ese momento, ¿no? Vamos a ver si esto que me decís resiste el tiempo. Estamos explicando Efesios capítulo 4, 1 al 16 los sábados, empezamos ayer. Y una de las cosas que estamos haciendo es poniendo un fundamento sólido sobre el cual edificar el crecimiento espiritual. ¿Sabes cuántos toman determinaciones de ser fiel al Señor? Sí, voy a estar en todas las reuniones, sí, voy a dedicarme al servicio, lo que quiera, pastor, pero no hay ningún fundamento. Cuando digo fundamento es que no hay razones sólidas en la Escritura para hacer eso que está determinando. Como no hay un fundamento sólido, o sea, no hay una razón bíblica para eso, entonces, ¿sabe cuánto dura eso? Construye sobre nada y eso se desmorona ante el primer conflicto que tiene en su vida. ¿Por qué se desmorona esas decisiones?
porque no hay un fundamento sólido, usted edificó sobre nada. Pero cuando esas decisiones de ser fiel al Señor, consagrarme y todo lo demás, tienen un fundamento sólido en la Escritura, usted edifica sobre algo sólido y no importa lo que venga, eso permanece estable, firme. Y por eso yo creo mucho más en esos cambios que se dan de manera paulatina con el tiempo en la vida de los creyentes, porque son sólidos y van entendiendo por qué tienen que cambiar, que en aquellos arranques emocionales donde hay todo para el Señor. Bueno, dudo mucho de eso, hermano. Perdón que sea tan negativo con eso, pero tengo años en la vida espiritual, yo mismo lo he vivido, tiene que haber una razón. Mi pastor, cuando salimos para acá, a tener ministerio acá, me dijo dos cosas, mi pastor. Uno, que ama a la gente, y que eso he aprendido durante estos 11 años, amar a la iglesia aquí. Tengo la camiseta puesta, abajo de esto tengo la camiseta que dice Eusebio Lavallol, porque amo esta iglesia. Y si el Señor quiere que esté toda mi vida acá, gozoso de hacer eso. Y me dijo una segunda cosa. Siempre que vas a decidir algo, dale a la gente una razón bíblica. Dale una razón bíblica. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y eso va a ser una base sólida para tu ministerio. Porque la gente tiene que tener una base sólida para saber por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estás decidiendo eso? No porque a vos se te ocurre nada más. Tienes que tener una base sólida para todo lo que hacemos. Bueno, para el crecimiento espiritual, queridos hermanos, hace falta entender, porque es ahí, por medio de la renovación del entendimiento, que comprendemos la voluntad de Dios, la aprobamos, decimos, wow, esto es la voluntad de Dios, en eso me voy a encaminar, y eso entendemos que es agradable y es perfecto. Mira vos, antes no entendía que esto era lo mejor para mi vida. Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo mismo que dijo en Romanos 12, 1 y 2, lo dice acá más cortito el apóstol Pablo, pero la idea siempre es la misma. La razón nutrida por la Escritura para que produzca un cambio verdadero y permanente, hermanos. Así sucede. Y eso es un trabajo de años, de años. Así que la relación con Dios no se trata de sentir, hermanos. No se trata de sentir, sino de conocer. ¿Dónde dice esto? Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. En esto está la clave, dice Dios, de la vida espiritual verdadera, en conocerme y entenderme. Y eso, entender a Dios, es un trabajo de toda la vida. ¿Cómo podés entender a Dios lo que está haciendo ahora en tu vida? Nos preguntamos eso, ¿no? Siempre. No entiendo lo que está haciendo. Bueno, es un desafío para que empieces a entrar en el mar de las oraciones, para que en verdad Dios empiece a darte discernimiento y entendimiento. Señor, no entiendo, háblame. Dime a través de tu palabra qué debo hacer en esta situación. Y a través de esa situación empiezo a conocer a Dios, cómo Él está obrando ahora acá. Porque de eso se trata las experiencias de la vida, de conocer qué está haciendo Dios ahora acá y qué me está queriendo revelar de Él mismo. Porque la vida se trata de esto, de conocer a Dios. De eso se trata la vida. Y cada experiencia es para que nosotros conozcamos algo más de Él. Y fin de la historia. Ahí terminó la historia. Ese es el fin de la experiencia. ¿Qué conozco más de Dios a través de esto que estoy viviendo? La falta de conocimiento, queridos hermanos, de Dios fue lo que condujo al pueblo en su decadencia espiritual en repetidas etapas de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Jueces 2:10, por ejemplo, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Deuteronomio capítulo 6 enseña que a los padres, esa generación que iba a entrar a la tierra de Canaán, les dijo, ustedes van a, las palabras que yo les mando hoy, primero en tu corazón y después las repetirás a tus hijos. Esa es la base para que tus hijos sepan cómo convivir en un mundo impío. Esa es la base. Esa es la base para preparar a tus hijos para que no
sean llevados por la corriente de los cananitas. Bueno, esa generación lo hizo y la siguiente generación conocía a Dios. Pero esa generación que siguió a esos padres que fueron amigos de Josué y conquistaron Canaán con ellos no hicieron con los nietos de estos, sus hijos, no hicieron eso. Y entonces se levantó una generación que no conocía a Dios y vino la peor etapa de la historia de Israel, que es el libro de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no conocían a Dios. Bueno, no quiero abundar en eso. Otra etapa del pueblo de Israel fue igual, Oseas 4:1, oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Hermanos, cuando falta el conocimiento de Dios, sale lo peor de nosotros. ¿Cuál es el drama de la sociedad de tanta violencia? ¿No conocen a Dios? No conocen a Dios. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible, ¿no? El juicio, porque simplemente no quisiste el conocimiento. Isaías 1, 2 y 3, oí cielos, y escucha tú, tierra. Porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí. Ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. ¿Ha notado el paralelo que hace Dios? El buey conoce a su dueño. ¿Con qué me estás comparando, Señor? Con un buey. El buey conoce a su dueño. ¿Qué sería peor la comparación? Que me comparen con un asno. El asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Qué comparación tan chocante para un pueblo que se creía que eran espirituales. Y Dios le dice, más espiritual es un buey, hablando de manera paradójica. Porque él sí conoce a su dueño. Mi tío en el campo, el hermano de mi papá, tenía un burro. Cuando yo fui a los 8 años, creo que era. El burro le ponían los 2 tachos así en el lomo, solo arrancaba y se iba hasta el río. No me acuerdo cuántos kilómetros quedaba el río, pero era un largo trecho y lo veíamos nosotros asombrados que el burro no le dijo nada a mi tío, le puso los 2 tachos y el burro fue para allá y volvía con los 2 tachos de agua del río. Él ya sabía, conocía a su dueño, qué pasaba, qué tenía que hacer cuando le ponían los 2 tachos. Israel no entiende a su Señor y siempre están haciendo lo contrario a lo que yo digo. No entienden. El entendimiento, queridos hermanos, es esencial porque el conocimiento que domina nuestros corazones determina nuestro estilo de vida y nuestra forma de ser. Todos nosotros, desde el primero al último aquí, nos manejamos por las ideas y los conceptos que dominan nuestra mente, que dominan nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque acá tenemos ideas arraigadas. Pueden ser ideas de la verdad o pueden ser ideas del error que yo pienso que son verdad. Pero todo lo que hacemos nace de un propósito y una razón que está en nuestro corazón en realidad, ¿sí? Y por eso cambiar el entendimiento es tan importante. Porque no hay que estar pensando en cambiar la conducta. Hay que cambiar el entendimiento primero, ¿sí? Dios nos ha conformado para que funcionemos como seres racionales, con pensamiento crítico. Por eso me encanta, hermanos, de verdad, cuando alguien viene a hacerme una pregunta, ¿sabés lo que vos dijiste? Pienso en otro texto que me parece que hay, y digo, buenísimo, estás pensando. Eso es lo que pienses cuando estamos enseñando, que tengas un pensamiento crítico, que no te comas vidrio así nomás, sino que vos pienses lo que estamos diciendo. ¿Tiene razón lo que dijo? ¿Es lógico lo que dijo? ¿Está en la Biblia? Bueno, es buenísimo eso. Porque Dios nos ha diseñado así, seres racionales, y además con un pensamiento complejo y lógico. Lo que tiene que decir tiene que tener lógica. Lógica teológica tiene que tener, ¿sí? Los animales actúan por instinto, pero los humanos actuamos por la razón. Y aunque los animales, alguien me dirá, no, si piensan.
¿No viste cómo construyó el gorrioncito su nido? Está pensando, sí, pero no sale del nidito. Usted si espera que el gorroncito se le ocurra hacer un edificio en lugar de una casita de barro, no puede. ¿Por qué? Porque su pensamiento es limitado a un instinto. El ser humano salió de una casita chiquita de madera y se mandó a un edificio. ¿Por qué? Porque su pensamiento es diferente al de los animales. Razona, su pensamiento es lógico, crece. Eso es lo que nos diferencia de los animales, hermanos. No optamos por instinto, sino por razón. Y por eso Dios apela a la razón, para que nosotros podamos cambiar. Nuestra conducta depende de eso. Por eso, hermanos, todo cambio verdadero y permanente comienza por un cambio en la manera de pensar. Pablo dice, entonces, en este capítulo 14, que para tener un culto que edifique, la enseñanza debe tener prioridad. ¿Por qué la enseñanza tiene que tener prioridad? Porque la enseñanza apela a la razón. Y tú tienes que cambiar tu manera de pensar para que tu conducta pueda cambiar. Toda conducta que cambia, que no nace de un cambio en la mente, dura muy poco dura. Así que Pablo dice, seguid el amor y procurad ser espirituales, o los dones espirituales en nuestra versión, pero es ser espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Y por qué le dice que profeticen? Bueno, ahí tenemos que preguntarnos qué es el don de profecía. El don de profecía consiste en la capacidad para comunicar la palabra de Dios, hermanos. Es un don de predicación, no es un don de predicción. Es un don de predicación. Lo vamos a acentuar en el capítulo 14. No es un don de predicción. En muchos lugares, el que profetiza dice, ay, estoy sintiendo en este momento que Dios me dice que te vas a casar el año que viene. Y el que está sentado, como supuestamente el que está arriba recibió en ese momento una voz desde arriba que le dijo que se va a casar el año que viene, oh, el Señor me lo dijo, dice la otra persona. Bueno, hay muchas iglesias que se manejan así, hermanos. Y eso no es bíblico. No es ese don del que se está hablando aquí, hermanos. Es un don de predicación, no de predicción. Sí, ya lo aclaramos la semana pasada en un momento, ¿sí? El que profetiza, aclara en el versículo 3, solamente lo digo pasado, pero lo vamos a estudiar. El que profetiza, ¿qué hace? ¿Predice? No. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No está prediciendo nada. No es predicción. ¿Cómo me va a ir esta semana, profeta? Bien. Parecen esos del mundo que te salen y que te tiran las cartas y todo lo demás. Esta semana todo anda bien. Y siempre te va a ir bien, parece. Queridos hermanos, eso no sucede en la iglesia. El capítulo se dedica a enfatizar la importancia de la predicación como el medio de edificación espiritual por excelencia, hermanos, en el culto congregacional. Por lo cual, el don de profecía, porque su naturaleza, ¿sí? Por su naturaleza, porque es un don que capacita a la persona para predicar la verdad de Dios, por eso debe tener un lugar de preeminencia en el culto, porque el culto edifica. La edificación se produce porque mi entendimiento cambia. Para que tu entendimiento cambie, tú tienes que entender la verdad. Para entenderla, alguien te la tiene que explicar. Y entonces, ¿quién tiene que tener preeminencia para que eso pase? Alguien que sepa enseñar la verdad. Entonces hay un don para eso, el don de enseñanza, el don de profecía en este caso, el don de predicación, dones que están en la Escritura. Y por eso Pablo dice, no porque el otro sea menos importante, no, porque en el contexto de una iglesia, logra eso, por lo cual se reúne la iglesia, que sea edificada. Entonces el don de predicación tiene que tener un lugar muy importante, ¿sí? Y volvamos entonces a la pregunta inicial, ¿cómo es un culto espiritual? Bueno, es un culto verdaderamente espiritual, es un culto en el que se centra en la lectura, la explicación y la aplicación de la palabra de Dios. Esas tres cosas tienen que estar, eso voy a hablar en septiembre. Tres cosas tienen que haber: lectura, explicación y aplicación. Y eso es una predicación bíblica. Tienen que estar esas tres cosas. Eso de aplicación hace que la enseñanza sea confrontativa.
que la persona sepa que tiene que hacer algo después de escuchar. Esta verdad, queridos hermanos, concuerda con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo está por morir, se hace sentenciado, va a ser decapitado por el Imperio Romano, y entonces él escribe a su hijo Timoteo, ¿sí? Ha llenado el apóstol Pablo el Imperio Romano del Evangelio, año 65, ha trabajado, dice Pablo, más que todos los demás apóstoles. Ha sido privilegiado el apóstol Pablo por escribir bajo la inspiración del Espíritu de Dios la mayor parte del Nuevo Testamento. Tremendo, ¿no? Lo que Dios le concedió a este hombre. Es el hombre que ha reflejado una pasión sin igual por Cristo. Se suele tomar a Pablo como la referencia, hermanos, de lo que es verdaderamente un siervo de Dios. O sea que lo que él dice no son palabras menores, hermanos. Los consejos que él va a dar en 2 Timoteo no son palabras menores. Hay todo un currículum detrás de Pablo para que lo que vamos a leer tiene un peso enorme para saber cómo una iglesia debe funcionar. Su consejo al joven pastor Timoteo no debe pasar desapercibido. Y él le dijo esto a Timoteo: me voy a ir y vos quedás como pastor ahora. 2 Timoteo 3, 14 al 4:5. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su mamá y de su abuela. ¿Y qué había aprendido? Las Sagradas Escrituras. Su mamá y su abuela se dedicaron a leerle y explicarle las Escrituras. ¿Y qué le dice Pablo? Como pastor, Pablo, ¿qué tendría que hacer yo? Persiste en lo que viste en tu mamá y en tu abuela. ¿Qué viste? ¿Qué te enseñaban las Escrituras? Es más complejo, pastor. No, así de simple. Persiste en eso. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales son capaces, poderosas, dunamis, para ser sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y le acentúa eso que él había aprendido. ¿Por qué es tan importante persistir en eso? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, autoridad y suficiencia, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Dónde están los milagros, Pablo? No, no hay milagros. Hay enseñanza. Hay enseñanza. Para esto es útil la Escritura. Para todo lo que tiene que ver con la enseñanza. ¿Y por qué tanta enseñanza? Bueno, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra, para todo aquello que sea la voluntad de Dios para su vida. La Escritura es suficiente. No necesitas otra cosa. No necesitamos coach. Alguien me escribió hace unos meses atrás, con un corazón sincero, haciéndome la pregunta si esto de coach, que no me he metido mucho a ver cómo es, pero me dio unos tips para saber de qué trataba esto de coach, del coacheo. Sé que es muy común ahora, ¿verdad? Pero me dice, ¿esto es útil en la iglesia? Y cuando me explicó lo que significaba, yo le dije, perdón. Le dije muy amablemente, y sé que él buscaba una respuesta sincera, le dije, no hace falta, y lo llevé a este texto. No hace falta coach en la iglesia, porque Dios ya puso pastores y maestros para que enseñen la verdad y para que vos vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es suficiente. No hace falta coach. No hace falta. Y le sigue diciendo, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Noten la solemnidad que pone Pablo para hablar sobre el consejo que le va a dar. Yo te encarezco delante de Dios, que va a ser tu juez, te va a juzgar como pastor. Y dice, ¿qué cosa? Que prediques la palabra. ¿Que hagas milagros? No. Que prediques la palabra. Y si usted ve 1 y 2 Timoteo, no hay campañas de sanidades, no hay campañas de milagros, no hay campaña de liberación de demonios, no hay campaña de nada de eso para el ministerio pastoral. De eso vamos a hablar la próxima vez que recibamos miembros de evangelismo. Pero no hay ningún consejo sobre ese tipo de campañas. Le dice Pablo a Timoteo que prediques. Predica, 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 predica. A tiempo y fuera, predica, 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 predica. Haz eso como pastor. Y nada más que eso haz como pastor. Tremendo. Estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Todo eso tiene que ver con la enseñanza, con toda paciencia y doctrina, con carácter y con doctrina. ¿Por qué?
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, sino que teniendo comezones ganas de oír otras cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando eso suceda, Timoteo, no te dejes presionar por eso. Ni se te ocurra hacer lo mismo en la iglesia para que la gente no se te vaya de la iglesia. No, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista que no tiene que ver con lo que nosotros entendemos de evangelista aquí hoy en día, y dice, cumple tu ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Predicar, 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 predicar. Va a haber presiones, porque la gente va a querer buscar otra cosa que escucharte a vos hablando 40, 50 minutos explicando la Biblia. No te dejes presionar, porque esa gente lo que demuestra es que no es salva, no le interesa a Dios, y lo que nosotros buscamos es salvación verdadera. Así que para eso, predica, predica y predica. Cumple tu ministerio. Así que esta última expresión, queridos hermanos, nos lleva a la última pregunta para esta mañana. ¿Cuáles son las implicancias de todo esto que hemos dicho nosotros? Bueno, no se nos ha encomendado a nosotros la tarea de crear un método de atracción, ni para los incrédulos ni para los creyentes. Nosotros no tenemos que pensar ni imaginar qué podemos hacer para atraer a la gente a la iglesia. No hay ningún mandato para eso. Ni se nos ocurra pensar en eso, hermanos. A nosotros se nos ha enviado a predicar y enseñar. Y no empezar a ser creativos, a ver qué podemos añadir a la iglesia para que la gente se interese en venir. ¿Sí? Y bajo ese engaño que ha pasado mucho el siglo pasado, algunos han cambiado el enfoque del culto pensando más en qué, en atraer a los inconversos, que en cómo edificar a los creyentes. Obviamente esto trajo el descuido de la iglesia, y pensaron más en cómo atraer más gente de afuera. Y por eso es que sacaron todas aquellas cosas que puede resultarle chocante al incrédulo o poco atractivas al inconverso, ¿no? Una de ellas es la predicación. ¿A qué inconverso le interesaría acá estar 50 minutos escuchando la predicación? A ninguno, hermano. Apenas duran 5 minutos. Es larguísimo un video en YouTube, ¿verdad? Ahora para escucharlo. Sacaron la predicación, sacaron la música espiritual, sacaron la oración congregacional. Hay varias iglesias que han dejado de tener reunión de oración porque la gente cada vez menos quiere estar en una reunión de oración. Gracias a Dios, ayer teníamos como 50 personas en el culto de oración. Gracias a Dios. Un mensaje más motivacional, más que confrontativo. Trajeron un mensaje de acá el campeón que está dentro tuyo, vos podés todo, vos podés ser como Goliat, vos podés ser como Gedeón, vencer con 300 a 30.000, y todo un mensaje motivacional, pero ninguno que confronta a la persona con su pecado. Y agregaron aquellas cosas que le resultaban agradables a la gente, ¿no? Más tiempo de música, menos predicación. Incluso he escuchado ahora, y lo estoy investigando porque lo escuché ahora, capaz ustedes ya lo sabían, pero está esta idea. ¿Por qué en la iglesia, por qué dicen? Esa es la pregunta. ¿Por qué no cantar? Y salió una canción que yo no lo conozco al artista, pero voy a decir alguno. ¿Por qué no cantar una canción de Arjona en el tiempo de adoración? Y usted dice, ¿pastor? Sí. Hay personas que dicen ser creyentes y dicen, ¿por qué no cantar? Porque aunque sea letra romántica, si uno la canta con el corazón para el Señor, es una alabanza también. Bueno, así piensan. Así piensan. Más testimonio, menos prédica, actividades didácticas de entretenimiento, un mensaje más motivacional que confrontativo. Bueno, el resultado de eso, ¿cuál fue? Lo vimos todo el siglo pasado. Iglesias llenas de inconversos, engañados con una falsa espiritualidad, basada en sensaciones, pero no en la verdad. Lleno de iglesias, hermanos, de personas que pensaron que son salvas porque sienten mucho al Señor, pero no conocen nada de Dios. Eso no salva. Eso no salva. Si la edificación se produce por medio del ministerio de enseñanza en el culto, entonces tanto el predicador como la iglesia son desafiados a prepararse para ese culto de enseñanza. El predicador debe dar el mensaje que apela a la razón. Y para dar un mensaje que apela a la razón, hermanos, yo no tengo que empezar a decir cosas que se me ocurran ahora en el momento. Yo tengo que pensar bien todo lo que escribo acá durante toda la semana, por eso paso mayormente entre
20, 30 y hasta 40 horas estudiando para los 2 mensajes, y usted escucha los mensajes y dice, pastor, me parece que eso yo lo puedo escribir en 10. Bueno, mi mente es muy limitada y necesita más tiempo, pero yo no voy a decir cosas que se me ocurren en el momento, hermanos. No. Porque preparar la predicación requiere que yo piense bien, que lo que le voy a decir, porque yo le estoy diciendo que esto lo dice Dios, es una cuestión muy seria, que yo le diga a ustedes que esto lo dice Dios y yo diga cualquier pavada que se me ocurra en el momento. Es muy serio eso, hermanos. Porque esto, además usted viene acá y usted cree que lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿verdad? Yo tengo una gran responsabilidad de ser serio con lo que estoy haciendo, hermanos. Y por eso todo esto trato de que esté todo escrito. Por eso Pedro le dijo, cuando le dijeron, ustedes los apóstoles, mucho estudio, ¿por qué no vienen a servir las mesas? Y Pedro, ¿qué le respondió? No es justo, no corresponde que nosotros nos dediquemos a servir las mesas y dejemos, ¿qué cosa? La oración y la palabra. ¿Y qué era eso? Los apóstoles pasaban horas estudiando, hermanos. Y Pablo, cuando escribe la carta a Timoteo, le dice, cuando vengas, tráeme, ¿qué cosa? El capote, la capa y los libros. ¿Por qué libros? Porque estudiaba, porque predicaba, era predicador y estudiaba, hermanos. Se dedicaba a estudiar, estaba por morir y pide libros. Quería seguir estudiando. Y todo predicador debería ser. El día que yo no esté, hermanos, una de las cosas que ustedes tienen que mirar en el que venga a predicar aquí, pregúntenle cuánto tiempo pasa estudiando para sus mensajes. No traigan a nadie que no se prepara para predicar. Eso es lo que ustedes tienen que ver primero. ¿Cuánto tiempo dedica a la predicación? Hay algunos pastores que no los entiendo, que se dedican a hacer videos en YouTube, a hablar cada rato en la semana. ¿Cuánto lleva hacer un video en YouTube? Un montón de horas, hermanos. No los entiendo. Digo, ¿cuándo predica esto? ¿Cuándo estudia este hombre? ¿Cuándo estudia para su iglesia? Asombroso. Me da miedo y por eso es que hay algunos que yo no los recomiendo, hermanos, aunque parecen de sana doctrina, porque digo, ¿qué está haciendo ese hombre haciendo un video hablando de la muerte de MacArthur en lugar de estar estudiando para su predicación el domingo? Tengan cuidado con todo eso que anda por ahí. Pero así como el predicador debe prepararse porque apela a la razón, la iglesia debe prepararse para saber escuchar un mensaje que apela a la razón. Me dañé como por 5 o 6 días un músculo de aquí atrás de la pierna, porque hice un esfuerzo sin haber hecho precalentamiento. Tengo una edad que ya no es como antes, me di cuenta. Pero estuve como 4 o 5 días y dije, me acordé que hice ese esfuerzo. ¡Pum! Necesitas precalentamiento para que el músculo pueda responder apropiadamente. Bueno, para que tu razón pueda responder apropiadamente a escuchar 40, 50 minutos de predicación, tiene que estar preparada tu mente. Bien dormido, bien descansado, sin preocupaciones. Cuelgue las preocupaciones en el perchero por un momento, ¿sí? No distraído. Todo para que la razón pueda estar enfocada en entender, en comprender, ¿sí? Por eso tenemos a la cuna. Porque hay una etapa que los chicos, sí, pero no es que no dejan, porque son chicos, están en esa etapa que no pueden que empezar a crear disciplina para entender que estamos acá explicando algo. Y está bien que sea así. Recién después de los 5 años, empieza recién ahí la etapa de atención. Bueno, tratamos de hacer lo más posible para que en este momento usted escuche y entienda. Queridos hermanos, el tiempo del culto demanda un ambiente donde el predicador puede enseñar y la gente puede escuchar, sin interrupciones, porque el método de edificación demanda atención para poder ser comprendido. 3 textos para terminar. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo no dijo, sientan la Escritura. No, escudriñad las Escrituras. Eso es estudio. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del error, del engaño y de muchas
mucha esclavitud en la que nuestro corazón está preso. La verdad os hará libres. No, usted no necesita algún tipo de terapia. Usted necesita conocer la verdad porque la verdad le hará libre del pecado de su corazón. Y solamente lo cito porque no quiero tomar más tiempo. Suficiente por esta mañana. Pero Lucas 24, 3 al 32, Cristo se encuentra con los discípulos que iban tristes hasta Emaús. Era un matrimonio. Y estaban tristes porque no entendía que su Señor había sido crucificado y muerto. ¿Y las promesas? Ahora. Entonces Cristo se acerca a ellos y camina con ellos. No le conocían que era el Señor. Y dice que en un momento Cristo empezó a explicarles desde Moisés y por los profetas, los salmos y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Qué larga esa predicación habrá sido, ¿no? Pero Cristo empezó a explicarles que era necesario que el Cristo muriese y resucitase el tercer día. Y cuando les hizo toda esa predicación larguísima, dice que en un momento entendieron, tenía que morir. Y entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Ahí se produjo un cambio. Cuando el corazón empezó a arder, después de haber escuchado una predicación, una explicación y una aplicación de la verdad de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo nos enseñó que esa es la clave del cambio y por eso predicamos. Porque Dios, si va a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros, va a ser en respuesta a esta verdad. Amado Dios, obra en el corazón de nuestra iglesia para que nosotros sepamos por qué es tan necesaria la predicación, pero también por qué es tan necesario venir preparados para escuchar. Si el corazón no está dispuesto, Satanás enviará a sus aves para sacar lo que quedó en la superficie, de tal manera que nos vayamos de este lugar sin nada, siendo los mismos. Por eso oramos por tu gracia obrando a través de la predicación de la Escritura en nombre de Jesús.